FM, sintonízanos y también puedes mirarnos a través de YouTube en nuestro canal digital. La inversión en la minería traerá progreso al país. De hecho, hasta lo que recuerdo y las últimas cifras que revisé, las exportaciones mineras en el Ecuador han crecido al punto de que hoy por hoy se ubicarían en el cuarto rubro de exportaciones no petroleras que generan importantes divisas para el Ecuador. Para ampliar esta temática, vamos a contactarnos, ya está vía Zoom nuestra siguiente invitada. Ella es la señora María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. María Eulalia, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida a WQ Noticias. El tema de la minería cobra mucha fuerza en los últimos tiempos. Primero por la presencia de la minería ilegal, hoy captada por la presencia de grupos transnacionales de delincuencia que están operando en el país y que golpean a la minería formal. Y lo otro, y no menos importante, el hecho cierto de que la minería es, sin lugar a dudas, ese punto que nos puede permitir, esta actividad que puede permitir traer importantes recursos al Ecuador para poder combatir la pobreza, para poder cumplir con el pago de la deuda social y de inversión que genere trabajo. En cifras, ¿cuál es el comportamiento al día de hoy de lo que han sido las exportaciones mineras en el Ecuador? ¿Han crecido? ¿Hemos retrocedido? ¿Estamos estancados? ¿Cómo se encuentra el sector minero ecuatoriano? La escuchamos. Luisa, muy buenos días y buenos días a la audiencia de WQ Radio. Gracias por el espacio. La minería es el futuro del país y el presente, diría, para algunas comunidades muy remotas. Eh, para hacer un poco de historia, el Ecuador ha tenido minería desde tiempos inmemoriales, antes de que llegaran los españoles, antes de que incluso llegaran los incas. Los territorios que hoy constituyen el Ecuador ya hacían minería. Luego de eso se fue haciendo una minería más bien artesanal o pequeña, pero el Ecuador se abre a la exploración minera a gran escala más o menos alrededor del año 2000. ¿Qué ha pasado de ese punto a esta parte? Bueno, los tiempos en exploración toman muchísimos años, no solo aquí en el Ecuador, sino en todo el mundo. La exploración minera a gran escala es una exploración que toma mucho tiempo. En el Ecuador, no menos de 8 años solo la exploración. Luego de eso, unos 4 años más para estudios de factibilidad, permisología, y de ahí entrar a una etapa de construcción que también durará, dependiendo de la mina, unos 2, 3 y hasta 5 años. Es por ello que en el año 2019 se inauguran las dos minas a gran escala que hoy por hoy tenemos en el Ecuador. Estamos hablando de Fruta del Norte, la primera mina de oro a gran escala, y de Mirador, que exporta concentrado de cobre. Esas dos minas, desde finales de 2019 hasta el dato, digamos, hasta el año pasado, habían exportado juntas prácticamente 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares que no solamente han quedado o han ingresado a la economía nacional, sino también que han cascadeado a los gobiernos locales, a las comunidades de influencia. Luisa, es por eso que decimos y con mucho orgullo, Zamora Chinchipe, que es la provincia que alberga estas dos minas industriales, es la única de las 24 que ha reducido la pobreza, que ha podido hacerlo. Mientras en el Ecuador los índices de pobreza se mantienen, en Zamora Chinchipe se reduce drásticamente. Inclusive en Zamora Chinchipe pasó de ser la provincia número 20 de producción de riqueza a ser la número 9. Igualmente es hoy la cuarta provincia en tributación. Entonces, eso habla del poder de esta industria, insisto, con el aporte de dos minas a gran escala. También, y que son datos que personalmente me gustan incluso más,
son los datos que hablan de cómo están viviendo las comunidades alrededor de la minería. Por ejemplo, la parroquia Los Encuentros es una parroquia de directa influencia del proyecto Fruta del Norte, es una parroquia con 100% de conectividad, es una parroquia donde la escolaridad de la gente ha subido más de 2 años, donde antes los chicos no conocían lo que era el ingreso a la educación superior y ahora hay más de 400 chicos estudiando, graduándose e incluso volviendo a su parroquia, a su comunidad. ¿Por qué? Porque hay trabajo, porque los emprendimientos surgen, porque no se estancan. Entonces, eso es una minería bien hecha. Solamente el año pasado nosotros pagamos, la industria minera pagó $1.200 millones en impuestos sectoriales y generales. Entonces, hay una gran oportunidad, Luisa, hay una gran oportunidad para el desarrollo de esta industria en el Ecuador. Fíjese que, por ejemplo, Perú tiene alrededor de 60 minas, no se diga Chile, alrededor de 200. Nosotros apenas hemos empezado y el impacto en la economía ya es muy importante. Enhorabuena, óigame, esas noticias son alentadoras y la escucho y seguramente nuestros oyentes tan respetables dirán, ¿y qué es lo que pasa? Porque ya no se puede replicar todo eso en todo el territorio ecuatoriano, es decir, esas bondades que deja esta industria que bien manejada, que bien llevada, con todos los cuidados ambientales, con todos los estudios de factibilidad, como usted bien lo señala, pues puede generar importantes recursos. Y yo creo que hacia allá, sin duda, apunta, y así lo ha dicho el propio presidente de la República en su discurso, no solamente en el de posesión, en muchas de sus intervenciones, de la importancia y el apoyo que requiere la industria minera ecuatoriana que, como usted bien señala, ha comenzado. Y en ese contexto, yo quiero hacer 2 puntualizaciones. La primera, luego de que escucho todas las bondades que usted me cuenta, voy a darme ese paseo por estas zonas, en estas provincias de la sierra y del oriente ecuatoriano, para poder palpar y constatar. Yo creo que sabe que sí las he visto, porque recientemente sí hice un viaje y fue hermoso y yo sí vi mucho más progreso y yo sí vi mucho crecimiento y vi casas que eran unas fortalezas. Definitivamente hacia allá hay que apuntar. Pero aquí vienen mis dos puntualizaciones. Cuando le escucho veo que no tendrían pues asidero las respetables voces de sectores recalcitrantes del ambientalismo y la defensa del medio ambiente y de la ecología, que se quieren oponer a que se le dé un buen marco jurídico a esta actividad para fomentarla y para que crezca, porque aducen que esto podría traer un terrible y serio impacto al medio ambiente y con ello a las comunidades exteriores. Pierden piso, o me equivoco, o sea, no tendrían asidero, ni tendrían razón de ser, para que no se vayan a oponer mañana cuando haya que trabajar en elaborar una mejor normativa jurídica que pueda apuntalar el trabajo de la minería, María Eulalia. Luisa, y yo le agradezco mucho esta reflexión porque me permite hacer algunos comentarios. Yo creo que quienes se oponen recalcitrantemente a la minería pertenecen a dos grupos. Un grupo que quizás tengan buenas intenciones, que quizás no conozcan de minería moderna, que quizás estén en una suerte de un poco ambivalencia, no sé, ¿no? El mundo necesita descarbonizarse para mitigar el cambio climático y para ese cambio climático necesitamos generar energías limpias. Para esas energías limpias los minerales son absolutamente necesarios. Un auto eléctrico consume 4 veces más cobre que un auto a combustión, a combustible fósil, ¿no? Entonces, vamos con ese primer grupo, con aquellos que, digamos, tengan buenas intenciones, un poco de desconocimiento, un poco de ingenuidad, pero buenas intenciones. A todos ellos les decimos, nosotros estamos dispuestos a conversar, a sentarnos a dialogar. Y cabe decir algunas cosas. Por ejemplo, de las grandes organizaciones ambientalistas del mundo, que son 4, la industria minera ecuatoriana ya trabaja con 2. Una de ellas, por ejemplo, es Conservación Internacional, una organización ambientalista
con cobertura mundial, ya trabaja con Fruta del Norte. También estamos iniciando planes con WCS, el Wildlife Conservancy Society. Entonces, aquí el punto no es no hagamos minería, es hagamos la mejor minería. También a ese grupo de bien intencionados yo quiero decirle, el tema de la conservación en territorio nos importa. Nosotros somos ecologistas, nos importa el ambiente, nos importa la naturaleza. Y voy a dar un ejemplo concreto. Vuelvo a referirme a Fruta del Norte, la primera mina de oro a gran escala. Una, una concesión de más de 4.000 hectáreas, de las cuales 300 más o menos están intervenidas, es decir, el 9% del territorio de la concesión está intervenida. ¿Qué se hace en el 90 y pico restante? Se conserva. Allí hay viveros para rescatar especies vegetales inclusive que no habían sido registradas por la ciencia. Allí también se hacen pasadizos para los animales. Se está utilizando tecnología geoespacial para identificar dónde están, para armar esos pasadizos. Cabe decir también que esta mina, cuando termine de aprovechar su yacimiento, no es que se van y dejan ahí. Se levanta todo lo que ha sido intervenido, se levantan campamentos, se levantan bocaminas, se cierran las minas y se empieza a revegetar. Nosotros después de la etapa de aprovechamiento tenemos una etapa larga también de cierre y de post-cierre de mina. Entonces, ese es el primer grupo. Muy bien, podemos hablar mucho al respecto. Pero hay otro grupo que se opone fervientemente a la minería, pero no hay que ser ingenuos. No es que están pensando en el ambiente, no es que están pensando en que no se toque nada. Están pensando en sus agendas oscuras. Aquí, lamentablemente, la extracción ilícita de minerales, llamada minería ilegal, está arrasando el país. Y hemos visto cómo algunos activistas, yo pongo, Luisa, entre comillas, activistas que se han opuesto al desarrollo de proyectos responsables, han logrado vía legal parar esos proyectos. Esos proyectos ahora están arrasados por la minería ilegal y resulta que los activistas han desaparecido. Es decir, parece que están cómodos, con la presencia de mineros ilegales. Entonces, ahí hay una ambivalencia enorme y creo que hay que poner en su justo término. Qué bien que usted haya podido aclararnos qué es lo que realmente existiría detrás de esa recalcitrante postura. Intereses oscuros, lo dice la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. Pero la pregunta del millón es entonces, ¿qué hacemos para poder combatir la presencia de la minería ilegal que está impidiendo de manera criminal que los recursos a través de la minería seria, formal y responsable puedan llegar al país? Porque a mayor inversión en la industria minera tendremos más recursos para el pago de la deuda social, para crear más escuelas, para garantizar seguridad, para crear hospitales, para hacer obra pública que requieren muchos sectores preteridos y olvidados. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes? ¿Cuál es el planteamiento o pedido que hacen al gobierno nacional y a la Asamblea Nacional? Porque entiendo que hoy más que nunca es necesario un catastro minero, María Eulalia. Así es, Luisa, exactamente. Y felicitamos y vemos con muy buenos ojos lo que ha hecho el gobierno nacional desde el primer periodo. Han hecho esfuerzos por enfrentar a la minería ilegal. Hay que decir, este no es un fenómeno del Ecuador, este no es un fenómeno nuevo, este es un fenómeno que está enmarcado en un esquema de crimen organizado. Hay grandes tentáculos manejando los hilos de la minería ilegal en toda la región. Y esos tentáculos tienen sede en donde se asientan los grandes carteles de la droga. Estas transnacionales del delito han abierto una serie de canales y de logística, de producción y distribución de bienes ilícitos. Por allí se comercia todo: drogas, armas, órganos, personas y también ahora minerales, más aún con los precios de los minerales que están experimentando un muy buen momento.
Entonces, hay que decir, esto es un problema complejo, esto es un problema que enfrenta Colombia, Perú, Brasil, no se diga Venezuela. Entonces, el gobierno tiene un gran desafío y nosotros somos empáticos con ese desafío, entendemos perfectamente qué hay que hacer. No es una pregunta fácil, no hay una solución única, no es que hay una panacea y listo, se la aplica y esto ha desaparecido. Creo que primero tiene que haber una política de Estado frente a la minería responsable, ¿no? Para impulsarla, para establecer objetivos, para ir hacia esos objetivos. Y parte de esta política también tiene que ser la lucha contra la extracción ilegal. Esta política no puede estar enmarcada solamente en el Ejecutivo. Tiene que, como usted ha dicho, trascender a la Asamblea Nacional, trascender a los jueces. No puede ser que los jueces entren, lo único que hagan cuando reciben una denuncia, pues es ir acumulando formularios. Hay que dar todo ese seguimiento. Hay también que trabajar regionalmente para unificar normativas. Hay que empoderar a la fuerza pública. Empoderar significa mejorar sus capacidades de conocimiento, por ejemplo, mejorar sus capacidades de equipo, eh, incluso de armamento. Hay que mejorar eh, la capacidad de los fiscales, de los jueces. Ellos tienen que conocer cómo se hace el negocio minero también. Y lo que hemos dicho, hay que seguir tres cosas: la ruta del dinero, la ruta del mercurio que están utilizando y la ruta de la maquinaria. Y además, algo que nosotros hemos hablado desde nuestra industria desde hace muchos años, Luisa. Hay que abrir ese catastro minero. ¿Por qué? El catastro minero es un portafolio de concesiones que tiene el Estado ecuatoriano. El Estado es el dueño de los recursos geológicos y es el Estado quien concesiona esos territorios para que las compañías hagan trabajos de exploración minera y eventualmente después que tengan una mina. ¿Y por qué es importante concesionar? Porque la minería se hace en lugares sumamente remotos del país, en esos lugares donde no ha llegado el Estado, donde si es que no hay un control, pero hay un potencial minero, no es que eso se va a quedar prístino e intocado, no, eso va a ser arrasado por mineros ilegales. Entonces, es importante adjudicar esos territorios a concesionarios responsables. Creemos también que el Estado, cuando abra ese catastro minero, el presidente Daniel Noboa ya lo ha anunciado, que en unos meses abriría el catastro. Yo creo que el Ecuador tiene que ser bastante exigente en el sentido de a quién da esas concesiones. Creemos que tiene que dar a aquellas compañías que ya han mostrado solvencia en otras partes, que tienen el suficiente músculo financiero como para invertir en tecnología, que tienen experiencia en minería, que han tenido experiencias positivas para poder avanzar así hacia una industria minera ecuatoriana, Luisa, que permita a través de la extracción minera responsable generar una serie de beneficios al Ecuador y a los ecuatorianos al mismo tiempo pueda frenar la expansión de una minería ilegal. Coincido plenamente con usted, María Eulalia. Para concluir, las proyecciones de crecimiento de nuestras exportaciones mineras en este año calendario, ¿cómo nos visualizamos? Y no solo en este año, ¿qué proyecciones tenemos a futuro con las dos minas que tenemos operando en este momento? Luisa, el año 24 cerramos con un poco más de 3.000 millones de dólares de exportación. Entendemos que este año 25 cerraremos tal vez entre 3.200, 3.400 millones. Eh, pero lo importante aquí es lo que está por venir. Tenemos 6 proyectos de exploración minera a gran escala que están o terminando o ya han terminado las etapas de exploración, algunos inclusive las etapas de evaluación, y que podrían entrar en construcción en los próximos 4 años, ¿no? Obviamente cada uno tiene distinto estadio de madurez, pero esos 6 proyectos juntos, estamos hablando de que habría más de 10.000 millones de dólares de inversión. Se generarían apenas estos 6 proyectos generarían más de 12.000 plazas de empleo durante la época de construcción. Entonces, eso es importante. ¿Cuándo van a empezar? Pues algunos
empezarán este año, otros el próximo. Bueno, no, el próximo no. Yo creo que este año, que ya empezó uno de ellos, el próximo tal vez unos pocos más, pero si vamos construyendo, estaríamos hablando de que de aquí a unos 3, 4, 5, 6 años, ya no tendríamos 2 minas, sino tal vez 4, 6, 8 minas. Entonces, eso es importante porque el rato que estas minas empiecen a producir, la minería se convierte en el primer rubro de exportación, en el segundo quizá, y realmente se constituiría como el verdadero sustituto del petróleo. Con una ventaja, Luisa, no es lo mismo desarrollar una industria petrolera hace 50 años que desarrollar una industria minera hoy. ¿Por qué? Porque ha pasado mucho tiempo, porque ahora hay estándares, porque ahora hay tecnología, Menos porque ahora contaminación. hay veedurías y eso es muy importante para el país. Menos contaminación, implicaría Por menos supuesto. contaminación y por supuesto ingresos. Óigame, wow, qué linda entrevista, María Eulalia. Créame que me ha dado mucha satisfacción poder conversar con usted porque es alentador todo lo que Exacto. usted nos está conversando y nos está platicando, porque en medio de tantas malas noticias y de todos esos retos y desafíos que deberán acometer las autoridades, debemos hoy más que nunca estar unidos y respaldar este tipo de iniciativas. Hoy más que nunca, porque Así siempre es. lo decimos, los buenos somos más y debemos estar por encima de los intereses de esos grupos oscuros que Así quieren es. fomentar, en este caso, la minería ilegal, privándonos a los 18 millones de ecuatorianos de poder tener esos recursos que vengan a invertirse en lo social, que generen plazas de trabajo, que generen progreso, que dinamicen la economía del país. Óigame, no me queda sino agradecerle, estimada María Eulalia, por ser portadora de estas buenas noticias y desde esta tribuna informativa comprometernos a seguir impulsando este tipo de debates, este tipo de información para clarificar la verdad y dándole todo el espaldarazo que requieren las autoridades para que no se dilate más la elaboración de ese catastro minero que permita que nuevas inversiones en la industria minera formal lleguen al Ecuador, que lo necesita hoy más que nunca. Gracias por haber estado con nosotros. Éxitos y mucha suerte en esa gestión que usted como mujer viene liderando desde la Cámara de Minería del Ecuador. La felicito por eso. Gracias, Luisa. Yo le agradezco sus palabras y simplemente permítame una reflexión final. Sí, claro. El Ecuador es un país bendecido. Nosotros somos un país pobre, pero nuestro destino no es ser pobres. Tenemos con qué desarrollarnos, tenemos con qué avanzar. Esos recursos que están bajo nuestros pies tienen que convertirse en mejores días, tiene que ayudar a rebajar las cifras de desnutrición infantil, tiene que aumentar la calidad de vida de la gente. Eso no solo depende de nuestros gobernantes, también depende de los ciudadanos. Enhorabuena, está dicho, lo ha dicho todo y no hay que agregar nada más. Éxitos y estaremos conversando más adelante en la medida de que las acciones se vayan dando en el país para poder garantizar esa política pública de Estado en favor de esta industria que va a continuar trayendo esos recursos que necesitamos, porque no podemos estar muriendo de sed junto a la fuente. Gracias y que tenga un buen día, estimada María Eulalia. Amables oyentes, gracias, Lisa. Un abrazo fuerte. Ha sido la intervención de la ingeniera María Eulalia Silva. Ella es presidenta ejecutiva de la Cámara de la Minería del Ecuador. En esta mañana, rápidamente, unas menciones, pero antes, porque ya mismo vamos a conversar con nuestra siguiente invitada, que también nos trae noticias alentadoras. Quiero dar lectura rápidamente a un mensaje que nos ha escrito un oyente y televidente. Buenos días, licenciada Luisa. Qué bueno que se encuentre al frente de este noticiero. Siempre los escucho. Saludos a don Paul, que se mejore. Licenciada, una denuncia. El agua potable que cojo para tomar, la hiervo. Y cuando se enfría para ponerla en la jarra, se asienta un concho. Ojo con el agua potable. Esto está ocurriendo en la Alborada, 8ª etapa. A veces menos, a veces más. Muchas gracias, dice esta ciudadana que nos